Si dejaste de comer postres con leche condensada porque te abomban y te engordan, eso es hasta hoy. Vamos a hacer 3 leches mega bueno y saludable, sin leche condensada, sin azúcar, sin harinas refinadas, bajo en carbohidratos, súper fácil de hacer, pocos ingredientes, económica, con la porción justa para que no te vuelvas loca o loco. ¿Qué más quieres? Quédate a ver el video. Yo soy Lili y te pido que te suscribas porque vamos a empezar con esta mega receta ahora mismo. Para hacer el bizcocho voy a utilizar 2 huevos, 100 gramos de harina de almendras, también puedes usar avena, 2 cucharadas de aceite de coco o el que tengas, 1 cucharada de endulzante monk fruit, 1 cucharada de polvo de hornear y 1 cucharada de extracto de vainilla. Empezamos rompiendo los huevos en un bol. Los voy a batir bien antes de agregar el resto de los ingredientes. Esta receta las voy a dividir en 3 partes. Primero vamos a hacer el bizcocho, luego vamos a hacer la mezcla que va a bañar el bizcocho y luego la cobertura, que te voy a dar mi favorita sin huevo y te voy a dar la normal de merengue. Cuando ya tenemos los huevos bien batidos, vamos a agregar el aceite. Si no tienes aceite de coco, puedes utilizar aceite de oliva, pero el aceite de coco le da un sabor muy especial. En este bizcocho me gusta ir mezclando a medida que voy agregando los ingredientes. Voy a agregar el extracto de vainilla y el endulzante. El polvo de hornear lo puedes agregar directamente o también lo puedes mezclar con la harina de almendras. La harina de almendras la vas a ir agregando poco a poco. Vas mezclando y vas agregando. Te vas a dar cuenta que es una mezcla bastante densa. A medida que vas agregando la harina de almendras, esto se pone un poco más espeso. Pero no te alarmes ni entres en pánico porque es totalmente normal. Como te comenté, esta receta la puedes hacer también con harina de avena. Posiblemente te va a quedar un poquito más líquida. Ahora, si quieres utilizar harina de coco, utiliza la mitad porque es mucho más seca. Y si esta mezcla te parece densa, con harina de coco queda el doble de densa. Así que úsala con cuidado. Bueno, ya dejamos el batidor y agarramos nuestra paleta, que yo le llamo la aprovechadora, para mezclar esto mejor. Cuando ya lo tengo listo, voy a buscar mi moldecito en el que lo voy a hacer. Digo moldecito porque es bien pequeño, mide solamente 16 por 12 centímetros. Engrásalo y si quieres le puedes agregar un poco de harina para que no se pegue. Si quieres que te quede un bizcocho alto como el mío, usa un molde pequeño, porque este bizcocho no crece mucho. Si usas uno más grande te va a quedar un bizcocho muy fino. Fíjate cómo está quedando ahorita, que lo voy a distribuir bien por todo el molde y fíjate cómo va a salir del horno. Ya tengo toda mi mezcla bastante homogénea y bien distribuida y ahora la voy a llevar al horno que está precalentado a 375 Fahrenheit. Lo voy a cocinar solamente 15 minutos. ¿Lo quieres hacer en el microondas? Solamente mételo 2 minutos y en el air fryer serían como 10 minutos. Ahora también lo puedes hacer en la sartén tapado a fuego lento. Miren qué lindo quedó. Estará listo cuando el palito que introduzcas salga seco. Ahora vamos a hacer la mezcla con la que vamos a bañar el bizcocho. Usaremos media taza de leche de almendras, 2 cucharadas de endulzante, yo utilizo monk fruit, media taza de leche de coco y 2 cucharadas de esencia de vainilla y esencia de ron o ron. No te pongas intensa, el ron solamente si no lo quieres saludable. En un bol vas a mezclar las leches, que son 2, el ron sería la tercera, con el endulzante y el extracto de vainilla. Por supuesto, si lo haces para los niños, no le agregues el ron. Mezcla muy bien todos estos ingredientes y listo, ya tenemos nuestra mezcla para bañar el bizcocho. Sin azúcar y con ingredientes naturales. Está bien, no me refiero al ron. Ahora con un palito de madera o con un tenedor vas a pinchar el bizcocho por todos lados. No es que lo vas a romper, solo le vas a abrir unos pequeños huecos. Vertemos la mezcla sobre el bizcocho. Esto lo voy a hacer en cámara lenta porque es demasiado satisfactorio. Es que quiero que te imagines lo húmedo y delicioso que va a quedar. Agrega la mitad y espera un ratico que lo absorba. Tú vas a creer que es mucha mezcla, pero de verdad la necesita. Así que ábrele más huequitos y le agregas el resto de la mezcla. Y lo vamos a dejar reposar para que absorba todo ese sabor. Fíjate cómo ya absorbió casi todo. Ahora vamos a preparar 2 tipos de cobertura. Primero, la más clásica, la del merengue.
Tomamos una clara de huevo y la vamos a batir bien. Sí, esta es la opción para esa gente que le gusta utilizar la batidora. Agrégale la sal y comienza a batir. Si no tienes batidora o te da flojera, quédate ahí, espérame, que te voy a dar otra opción. Esto lo vas a batir hasta el punto de merengue. Le vas a agregar también el endulzante a medida que vas batiendo. Sigue batiendo hasta que levanten bien esas claras. Ahora pensando, en este canal hicimos una opción que le puede quedar muy rica. Se trata del chantilly con ricota. ¿Lo has probado? Este también le puede quedar muy rico. Ahora le voy a agregar una cucharadita de vainilla y terminamos de batir este merengue. Es muy importante que te quede a punto de merengue y no a punto de nieve, porque si te queda a punto de nieve va a desaparecer en la nevera. Yo sinceramente no soy muy fan del merengue, primero porque no siempre me queda bien y segundo porque no es un sabor que me encante, pero yo te doy la opción, porque si a ti te gusta, hazlo. Bueno, por aquí ya creo que tengo la textura más o menos. Ahora vamos a agregárselo a nuestro tres leches. Fíjate como el tres leches ya se consumió todo el líquido. Ese bizcocho lo que está es mega buenísimo. Lo cubrimos así totalmente. Esto lo puedes hacer o antes de meterlo en el refrigerador o en el momento que lo vas a servir. Yo siempre prefiero refrigerarlo primero y decorarlo en el momento que lo voy a servir. Pero bueno, en el caso de que estés apurada, puedes hacerlo todo de una vez. Pero el merengue a mí me gusta que esté fresco, recién hechecito. Sabe mucho más rico. Ahora le voy a espolvorear un poquito de canela. Esto aromatiza y embellece el tres leches. Lo tapamos y lo llevamos al refrigerador como mínimo 2 horas. Vamos con la segunda opción para gente floja como yo. Vas a agregar yogur griego, 1/4 de taza en un bol. Aquí en el canal te enseñé a hacer yogur griego desde el principio, así que te voy a dejar el link por acá del video. Agrégale endulzante y también vainilla. Y comienza a mezclar muy suavemente. También le voy a agregar leche de coco que le da un sabor increíble. Y listo, súper rápido, ¿para qué nos vamos a complicar con esa batidora que a lo mejor ni siquiera la tienes? Dale con esto. Es más fácil, queda más cremoso y no se te va a bajar en la nevera. Vamos a ponerle esta cobertura a otro tres leches que tengo por acá. No sé si te das cuenta, pero esto queda mucho más denso y más cremoso. Cuando tengas esta mezcla lista, te recomiendo que la pruebes para ver si está suficientemente dulce para ti, ya que muchas veces el yogur griego se puede sentir un poquito amargo. Ahora voy a decorar con la canela y estamos listos para llevarlo al refrigerador. A mí me gusta hacerlo un día antes, porque así después queda bien compacto después de 8 horas mínimo en la nevera. Mira qué belleza como queda después de 8 horas. Ya quiero cortarlo y mostrarte cómo quedó. Voy a empezar a cortarlo, lo voy a cortar en 4 partes, pero realmente salen 6 porciones. Lo que pasa es que este cuchillo está un poco sobredimensionado y solamente puedo cortar cosas grandes. De todas maneras te estoy dejando todos los macros de esta receta en la caja de descripción y también puedes ir a mi página web recetaslily.com, donde ahí te he hecho todo el cuento completo para que tú elijas las porciones que quieres comerte. Quiero que te fijes la textura, lo húmedo que está y además lo compacto. Vamos a probarlo. De verdad tienen que hacer esto. Ya viste qué fácil es. Tu familia te lo va a pedir siempre. ¡Mega buenísimo! Lo mejor es que te lo vas a comer y te vas a sentir ligerita. Para más recetas saludables y ayudas con tus menús de la semana, puedes ir a mi tienda y comprar cualquiera de mis recetarios. Te recomiendo el libro de Meal Prep que te ayudará a planificarte. Si te gustó esta receta, déjame tu dedito arriba y suscríbete a mi canal. Y si no has visto el video de la semana pasada, te lo recomiendo. Bye. ¿Dejaste de comer papas porque te engordan? Mira esto. Eso es hasta hoy, que te voy a enseñar a hacer estas deliciosas bolitas o bombas de papa con queso con solo 3 ingredientes. Si tu familia te dice que comer saludable es aburrido, hazles estas bolitas de papa y míralos. Sin freír, fáciles, económicas, deliciosas. Contrólate que son mega buenas.